Bienvenidos a todos al curso de Aini Bolivia, programación basado en Scratch. Como ya vimos la primera semana, Scratch es una herramienta de software libre que nos permitirá realizar diversos juegos educativos o de entretenimiento de manera divertida. En esta segunda semana comenzaremos con 2 ejercicios de manera práctica. Realizaremos 5 ejercicios en total, con lo cual ustedes estarán listos para poder programar cualquier tipo de juego educativo. Arrancaremos con el primer ejercicio de la semana, algo muy simple para terminar de familiarizarnos con la parte de los objetos, de los bloques y movimientos que puede tener cada uno de estos objetos. Utilizaremos a nuestro gatito tradicional de Scratch. Como podemos ver acá, tenemos nuestro gatito. Vamos a empezar con el siguiente ejercicio. Vamos a hacer que nuestro gatito camine unos pasos y realice una operación simple de una suma matemática. La idea es que mi gatito pueda sumar cualquier valor y que nos muestre un pensamiento o que hable mi gatito o que diga el resultado de esta suma para darle un poco más de interacción. Empecemos con el juego. Como habíamos visto inicialmente, todo juego debe empezar con la banderita verde en la pestaña de eventos. Al presionar banderita verde, seguidamente de la posición de nuestro objeto, siempre y cuando queramos que el objeto empiece en un lugar específico, debemos acomodar antes de sacar la posición a mi gatito. ¿Esto para qué? Para que automáticamente, si nos vamos a movimientos y encontramos el bloque ir a XY, nos muestra la posición de nuestro objeto. Una vez que acomodamos, sacamos el bloque de posición ir a XY. Como la siguiente consigna es que nuestro gatito camine un par de pasos, vamos a usar el bloque de control, repetir, que repita 10 veces o hasta 20 veces, depende de nosotros, un movimiento de caminar. Entonces probamos con la banderita verde y vemos que nuestro gatito camina 20 veces. Si volvemos a presionar la banderita, mi gatito empieza de la posición inicial. Perfecto. Ahora, una vez que termine de caminar, que empiece a realizar la suma. Para que empiece a realizar cualquier tipo de acción, primero debemos encontrar las incógnitas de este ejercicio. Una suma tiene 3 datos. El primer número, el segundo número y el resultado. Esos son 3 datos que debemos utilizar. Por tanto, como son 3 datos que están variando todo el tiempo, debemos aprender a reconocer si este dato podemos colocarlo de manera directa o es un número que va a ir cambiando todo el tiempo. En una suma matemática o en una operación matemática los números van cambiando, nunca podemos estar seguros de qué números vamos a sumar. Entonces, si queremos que mi gatito sume cualquier valor que nosotros le indiquemos, tenemos que tratarlos como si fueran unas variables. Las variables son acciones que van a ir cambiando en función al requerimiento de cada juego. ¿Dónde construimos las variables? En la parte de datos, donde dice crear una nueva variable. Estas variables pueden ser creadas de acuerdo a la necesidad de cada juego. Para este juego vamos a tener 3 variables, el número 1, número 2 y el resultado. Empecemos con el número 1 y presionamos OK. Creamos una nueva variable, la llamamos número 2, presionamos OK. Y una vez más creamos la tercera variable que se llama suma o resultado. Y OK. Como pueden ver, al crear las 3 variables número 1, número 2 y el resultado o suma,
se habilitan 4 nuevos bloques. El primer bloque es de fija el valor de esta variable a un cierto valor inicial que nosotros le demos, o va cambiando el valor de la variable por 1. Esto se llama incrementar, o también puede ser utilizado para un contador. Mostrar variable y esconder variable nos puede servir en ciertas partes del juego, donde queremos solo que se muestre en ciertos momentos. Entonces, ahora, para que nosotros podamos ingresar los números, debemos hacerlo de manera escrita. Para ello nos tiene que preguntar nuestro gatito que ingresemos el número, el primer dato, el primer número a ser sumado. Y nos vamos a la pestaña de sensores. En sensores encontramos dos bloques que ya hemos visto la anterior semana. Uno dice preguntar y respuesta. Estos dos bloques funcionan de manera conjunta. Esta es la respuesta a esta pregunta. Como son distintas preguntas que tenemos que hacer, cada pregunta se va a ir almacenando en una de las variables que hemos creado. Para eso hemos creado estas variables, para que almacenen los valores de estas preguntas. En todo caso, mi primera pregunta voy a colocar debajo de repetir, ya que va a empezar a preguntar una vez que termine de caminar. Y aquí le decimos que pregunte ingresar número 1. Una vez que haga la pregunta, tiene que almacenar el valor de esta respuesta en algún lugar. ¿Y dónde lo va a almacenar? En la variable número 1 que hemos creado. Entonces, sacamos el bloque que va a almacenar este valor. El almacenador es fijar. Recuerden que cambiar va incrementando. En cambio, fijar nos permite asignar un valor directo a esta variable. Pero si se dan cuenta, tenemos una muesquita. Hacemos un clic y esta muesca nos permite controlar todas las variables que hemos creado. En este caso yo debo seleccionar la primera variable, número 1. Y le indico preguntar cuál es el número 1 y esperar hasta que almacene la respuesta en la variable número 1. Para que almacene, simplemente arrastro el bloque respuesta dentro del bloque 0. Y con esto le estamos indicando que guarde el valor de la respuesta en la variable número 1. Si yo ingreso 5, va a almacenar 5. Si ingreso 20, va a almacenar 20. No importa el valor que ingresemos, todo el tiempo se va a estar almacenando en esta variable número 1. Para que nos pida el segundo número, ¿qué debemos hacer? De la misma manera, volver a preguntar. Regresamos a sensores, sacamos preguntar y sacamos la respuesta. ¿Qué va a preguntar en este caso? ¿Cuál es el número 2? O ingrese número 2. Y de la misma manera debe almacenarlo. Regresamos a datos, sacamos la variable fijar, número 2, seleccionamos y la respuesta de la segunda pregunta almacenamos en la variable número 2. De esta manera nosotros estamos almacenando cada respuesta en cada variable. Así evitamos de que tengamos confusión de variables. Y finalmente lo único que nos queda es realizar la suma. Para realizar la suma, de la misma manera sacamos la opción fijar suma. Este bloque de fijar suma colocamos debajo de fijar número 2. Después de que ingrese el segundo número, ya debes realizar la operación de suma. Para realizar la operación de suma, simplemente nos vamos a operadores matemáticos y podemos ver todos los operadores que tenemos. En este caso vamos a usar el operador suma. ¿Qué debe sumar? El resultado de pregunta 1 más el resultado de la pregunta 2. Y este resultado se encuentra almacenado en la variable 1 y en la variable 2.
Por tanto, lo que debemos sumar es la variable 1 más la variable número 2. Regresamos a datos y si nos fijamos, estos bloquecitos de variables pueden ser arrastrados igual que cualquier bloque. Le indicamos número 1 en el primer espacio, número 2 en el segundo espacio. Y todo el bloque de la suma le indicamos que lo almacene en la variable suma. De esta manera mi gatito ya está realizando la operación de la suma. Pero para que pueda ser un poco más divertido el modo en que nos muestra la respuesta, vamos a sacar el mensaje de apariencia. Nos vamos a apariencia y sacamos que mi gatito piense por 2 segundos el valor de mi respuesta. ¿Cómo va a pensar el valor de mi respuesta? ¿Qué le digo? Puedo directamente indicarle, regresando a datos, que piense la suma por 2 segundos. Veamos ahí cómo funciona. Veamos hasta ahí si funciona. Presionamos banderita verde, ingresar número 1 nos pide. Si se fijan en la parte inferior tenemos el bloque para ingresar el número por teclado. Le digo 4, presiono bien o Enter. Se ha almacenado el primer valor 4 en la variable número 1 de la parte superior. Nos pide número 2. Le digo 5, presiono Enter o bien y piensa por 2 segundos el valor de la respuesta, 9. Pero también podemos hacerlo un poquito más interactivo, que nos diga la suma es 9. Para que nos diga la suma es 9, lo único que debemos es unir un par de variables, unir un par de bloques. Nos vamos a operadores matemáticos y buscamos el bloque que diga unir. Este bloque unir une dos códigos de programa, puede unir una palabra con un código o 2 códigos directamente. En este caso yo voy a unir una palabra con un código. ¿Qué va a ser mi palabra? Va a ser la suma es. Este es un texto, por tanto nos va a mostrar de la misma manera. Si escribimos bien, nos va a mostrar bien. Si escribimos mal, igual nos va a mostrar con errores. La suma es el valor de la suma. Por tanto, desprendemos el código que habíamos ingresado de suma y lo colocamos en el segundo espacio. Y ahora el bloque unir nos dice la suma es igual a la suma. Colocamos dentro del pensamiento y mi gatito debe pensar ya no solamente el valor de la suma, sino el texto seguido del valor de la suma. Presionamos banderita, ingrese número 1, 7, Enter, ingrese número 2, 5, Enter, la suma es 5. Y algo que debemos acostumbrar a hacernos. Cada línea de código que escribimos debe estar acompañada de la finalización de su código en función a los juegos que vayamos realizando. Esta es toda una línea de códigos, toda una sección de código que termina en esta parte. Para que termine, podemos controlar, incluso que espere un segundo antes de que finalice el juego. De control sacamos esperar un segundo y al finalizar tenemos el bloque detener todos. Ahora, este detener todos tiene 3 opciones. Detiene todos los programas del juego, no solamente el del gato. Puedo tener programado 100 objetos, detiene los 100 objetos. Detiene solo este programa. Cuando indicamos esta sección, detiene solamente el código del gato. Todo lo que está por encima de este bloque de detener es lo que va a detener el código. Y detener otros programas en el objeto. Eso es para que detenga cualquier otro tipo de programas en otro objeto. Por decir, yo quiero que detenga una manzana que
Si una manzana se mueve, puede controlar también que detenga. En estos bloques no se olviden que siempre funcionan de arriba a abajo. Por tanto, lo primero que va a leer es la banderita verde, después la posición, después repetir, movimiento, luego va a preguntar y así sucesivamente. Siempre de arriba hacia abajo se van leyendo los códigos. Algo que también podemos ver es en la parte superior tenemos 4 botones. Uno es un duplicador que duplica el objeto, elimina el objeto o lo borra, agranda mi objeto. Estos vamos a usar mucho. Si hago un clic, fíjense que se marca 4 flechitas, me acerco a mi objeto en el escenario y hago varios clics encima y mi gatito crece. Pero si yo quiero achicarlo, hago clic en el siguiente que dice encoger y nuevamente me acerco al gato y varios clics hasta tener el tamaño adecuado. Con esto finalizamos nuestro primer ejercicio del día y solo queda que ustedes vayan practicando de la misma manera hasta sacar el mismo resultado. Nos vemos en la siguiente clase.